Che, ¿qué onda? Al final viste la película que te recomendé el otro día? ¿Cuál de todas? Barbarian. La vi, me gustó, está buena. Es muy turbia, es muy Muy, fuerte. sí, sí. Yo no sé si está inspirada, pero tiene muchos puntos en común con un caso policial real. Ah, no, no sabía con cuál. El monstruo de Austria, ¿no? Me suena, pero no estoy integrado. Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva ronda de Cóctel Criminal. A mi lado, como siempre, Jota, ¿Qué ¿cómo tal? andás? ¿Todo bien? Les recuerdo a todos que pueden darle like al video, suscribirse al canal y si les interesa que tratemos algún caso en particular, nos los pueden dejar en los comentarios. Y le agradecemos a nuestro vermut de confianza, Lorenzo Aperitivos, que bueno, nos acompaña esta noche. Vamos sin más al video. El 9 de abril de este mismo año, Joseph Fritzl cumplió 90 años. Su caso se hizo mundialmente famoso por lo escabroso que es. Quizás desde que empezamos, uno de los casos más crudos y más increíbles, más fuertes que hemos tratado. Como en la peli que hablamos, este hombre tuvo una persona encerrada en su casa. Exactamente, en 2008 se descubrió que había mantenido a su hija Elizabeth secuestrada en el sótano durante casi 24 años. Pero ni siquiera esto es todo, porque además, durante todo ese encierro, él la sometió sexualmente hasta el punto de tener 7 hijos con ella, que es su propia hija. 24 años, sin que nadie sospechara nada. Todo lo contrario, Fritzl en apariencia era un padre de familia, ingeniero, una persona casada con 6 hijos, oriundo de Austria, pero vivía en la ciudad de Amstetten particularmente en ese momento. Entonces, si me decís que cumplió 90 años ahora y recién lo descubrió en 2008, esto pasó durante mucho tiempo y además él ya era un tipo mayor. Bueno, sí, él vivió una vida completamente normal, digamos, en la parte de arriba de lo que era su casa, pero mantenía algo completamente oculto. Él estuvo construyendo un búnker en el sótano de su casa durante casi 6 años, con puertas de acero, pasadizos, sistemas eléctricos que solo él podía abrir, contraseñas. Nadie Claro, más de la familia tenía acceso. claro, imagínate, 6 años, un nivel de ingeniería importante. Por supuesto, sí. Aparte, él supuestamente lo llamaba su taller y era un espacio de la casa al que nadie tenía permitido entrar. Nadie, ni la mujer, ni los hijos, nadie pasaba ahí. Su esposa nunca bajaba y tenía completamente prohibido hacerlo, al igual que todos sus hijos, pero lo más sorprendente quizás en todo esto es que Fritzl ya tenía antecedentes de una situación no parecía la de la hija porque es muy extrema, pero sí en 1967 fue condenado por violar a una mujer. Y aún así, él siguió viviendo su vida normalmente. Sí, estuvo preso menos de un año y en aquella época existía una ley en Austria que permitía que los registros criminales por ciertos delitos de determinadas duraciones sean eliminados después del transcurso de Claro. una cantidad de tiempo. Y cuando pasó esta situación, él ya estaba casado y ya tenía 4 hijos. Pero su mujer no solo lo perdonó, sino que en su momento decidió creer en su versión. Claro. Y según cuenta la hermana de Rosemary, la mujer de Joseph, ella desarrolló como un... Ella lo nombraba como respeto, pero pareciera más como algún tipo de miedo, de temor a su propio marido. ¿Por qué? Porque alguna vez también habrá hecho algo en contra de ella, la habrá abusado a ella también. No, particularmente a ella no, sí a su hija Elizabeth. Elizabeth fue abusada desde que tenía 11 años por su padre. Era un hombre muy, muy severo. Los amigos de ella lo describen siempre como un hombre que les inspiraba temor. Ella desapareció en 1984, tenía 18 años y en esa oportunidad Fritzl la había llevado engañada al sótano y allí la habría drogado y encerrado. Entonces cuando desapareció la hija, él, que ya tenía antecedentes, no sospecharon. No, lo que pasa es que a los pocos días de desaparecer Elizabeth llegó una carta que él mismo la obliga a escribir de su propio puño y letra diciendo que se había fugado para unirse a una secta. Elizabeth ya había tenido intentos de escaparse de su seno Claro, familiar, entonces, entonces no resonó tanto.
ni para la familia ni para la policía, Claro, digamos. con eso la policía lo desestimó a él. Claro, Joseph también era un tipo muy autoritario, entonces nadie se animaba a contradecirlo dentro de la familia. Y nadie, ni siquiera la policía ni los servicios sociales, sospechó años después cuando empezarían a llegar bebés, hijos de Elizabeth, también con notas en las que ella describía que, Claro. bueno, como ella se había integrado a esta secta, no podía hacerse cargo. Claro, y que las notas también eran suficientes. ¿Qué hacía con estos chicos? Los criaba como si fuesen hijos suyos. Claro, los criaba, o sea, los criaba como hijos adoptivos. Joseph decía que su hija se los dejaba por una imposibilidad de hacerse Claro. cargo, por una cuestión del entorno. Y sí, sí, todo el mundo lo creía. Como una familia común y corriente vivían con estos chicos que en realidad eran sus nietos. Claro, vivía, Bueno, él tenía, de alguna manera tenía dos familias y después lo remarca en sus declaraciones. Tres de los 7 hijos vivían arriba con la familia, con la esposa de Joseph y sus otros hijos. Y los otros 4 permanecieron en el sótano con Elizabeth y nunca llegaron a ver la luz del sol. Hasta que sí, los liberaron, digamos. es realmente increíble. ¿Y cómo se termina descubriendo? Bueno, para contarte eso y no marearte, vamos a hacer la línea del tiempo. En 1977 tenemos registro del primer abuso que sufrió Elizabeth por parte de su propio padre. Ella en este momento tenía 11 años de edad. En 1982, Elizabeth huye de su propia casa, de su familia, pero su padre la intercepta y la trae de vuelta porque todavía era adolescente. En 1984, cuando Elizabeth ya tenía planes para mudarse fuera de la casa de su familia y era mayor de edad, Fritzl la trae al sótano de la casa con la excusa de que lo ayude para construir algo y en ese lugar la droga y la termina encerrando. En 1988 nace Kerstin, la primera hija entre Elizabeth y su propio padre, fruto de las violaciones constantes que tenía que sufrir. En 1993 nace Lisa, la segunda hija. Ella fue encontrada en la puerta de la casa con una nota que decía que Elizabeth no podía hacerse cargo de ella y que se la encomendaba a su familia de alguna manera para que la cuide. En iguales circunstancias encontrarían a Mónica en 1994, está siendo la tercera hija de esta situación. En 1996 nacen los gemelos, uno de ellos termina muriendo a los días de haber nacido por la falta de atención médica y Joseph, para ocultar la evidencia, decide incinerar el cadáver en el horno. En 1997, Alexander, el gemelo que sobrevivió de este par de gemelos, aparece en la puerta de la casa con otra nota que indicaba que Elizabeth no podía hacerse cargo nuevamente de uno de sus hijos y se lo encomendaba a sus padres para que lo cuiden. En 2002 nace Félix, que sería el último hijo que tendrían entre ellos hasta que fueran liberados, y en 2008 Kerstin, la hija mayor, en este momento con 19 años, enferma gravemente y se da una circunstancia en la que Elizabeth convence a Joseph de que la lleve al hospital y acá es el momento en el que todo se descubre, todo sale a la luz. No puedo creer, realmente es de los casos más duros que hemos visto hasta el momento. El estado de hacinamiento en el que han vivido los chicos que vivieron debajo con su madre, ¿no? Es realmente un caso terrible. En el caso de Elizabeth, ella había dado claras señales de lo que estaba sucediendo y nada pasó y realmente quizás esa es la parte que más apena a uno cuando escucha la historia, todo lo que se pudo haber evitado en 24 años. Entonces ella entró teniendo 18 años y... Salió con el doble. Sí, entonces sí, se salió con más de 40 años. Y con 5 o 6 hijos. 6 hijos, de los cuales... fruto de violaciones de su padre. Es realmente terrible. Ella era una adolescente cuando intenta escaparse, esto lo conté en la línea del tiempo. Lamentablemente la pudieron interceptar. Fritzl tenía muchos conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, lo cual lo habilitaron a construir esta especie de búnker que tenía agua corriente, horno funcional, todas las instalaciones necesarias como para mantenerla con vida, lo cual no quitaba que cuando se enojaba con Elizabeth les cortara la luz. No solo las violaba, sino que las hacía vivir un infierno. Los hacía vivir realmente, era terrible y además de todo esto el lugar estaba insonorizado completamente, entonces por ahí le preguntan mucho a Rose, o le preguntaron en su momento a Rosemary si había escuchado algún tipo de ruido, Claro. si no se había dado cuenta.
Y ella dice que más allá de pequeños golpes como de cañerías, nunca había sospechado de nada. Sí, realmente el trabajo que hizo este tipo fue realmente increíble. Bueno, ya dijiste, ¿no? Que le tomó 6 años construirlo porque lo hizo solo. Sí. Y todo con el objetivo de hacerle pasar un infierno a la hija. Sí, sí, en sus propias palabras, él ya para el último tiempo estaba barajando la posibilidad de liberarlos porque se había vuelto demasiado viejo. Pero sí, impresiona el caso y las acciones de Joseph y la duración. Después cuando uno escucha las declaraciones realmente es una cosa que te hiela la sangre de alguna manera. O sea, es realmente terrible. ¿Qué ha dicho? Tuvo muchas declaraciones polémicas. Entre ellas dijo que su hija se estaba juntando con personas que eran una mala influencia, que estaba intentando salvarla de todo esto, que se arrepiente por el daño que había causado, pero que reconocía que podría haber sido mucho peor para su hija. En un momento dice algo que es terrible, él declara que él nació para violar, que siempre es un impulso que ha tenido, que se comportó bien durante mucho tiempo, pero que tener a su hija ahí abajo como una segunda familia era su forma como de tranquilizar de alguna manera este lado. Es decir, que de alguna manera se descargaba con su hija para no descargarse con otras con otras personas. En las declaraciones Elizabeth afirma que había semanas en las que él bajaba y la sometía 3 veces en una sola semana. Era realmente una vida muy, muy, muy terrible. También él declara que de alguna manera se convirtió en una adicción para él esa relación con su propia hija, que en algún punto él tenía tanto miedo de que ella se vaya que la razón por la que tuvo tantos hijos con ella era porque sabía que ningún hombre la iba a amar después de todo De todo lo eso. que pasó. Pero realmente son declaraciones realmente está bien puesto el apodo, es El monstruoso, es Bueno, me terrible. hace acordar a uno de los personajes de la película que hablamos al principio, ¿no? De Barbarian. Sí, sí, bueno, el que sería en este caso el Joseph de esta situación, Claro, el bueno, para el padre. que no lo vio, Barbarian es una película dirigida por Zack Kreger, que es una película de terror que comienza con una premisa por lo menos interesante, ¿no? Una chica que alquila un Airbnb en un barrio medio bajo de Detroit y que al llegar resulta que hay otra persona adentro que ya había alquilado también el Airbnb. Así empieza así. Hasta ahí, digamos, la premisa podría ser, hasta te diría que podría ser cualquier género de película hasta este Claro, momento. cualquier género, incluso una romántica, Sí, parece en sí, un momento. como que la premisa inicial es medio accidentada, pero Claro. todavía no se Hasta que, anticipa. sí, hasta que, bueno, la chica empieza a merodear por la casa, a explorar la casa y descubre lo que me comentabas, que en el sótano hay como una especie de pasadizo, túneles, celdas y bueno, ahí empieza lo interesante, se podría decir. Sí, no se ve mucho la constitución, es considerablemente más grande que el sótano de Joseph, pero no sé si se lo veía mucho más oscuro por lo menos, como que no sé si tenía baño, Sí, cocina, no se muestran tantos detalles, pero sí, me gusta eso también de la peli que estuvo bueno juega con la oscuridad. con la oscuridad y con la luz, la oscuridad del sótano, de todos los pasadizos, las celdas y con la luz bueno, del sótano para arriba, está todo bien. Sí. Algo que calculo pasó en la casa de Fritzen. Claro, bueno, es que daba mucho la impresión de ser, es el caso, porque más allá de la apariencia de él, de ser un hombre duro, era una familia normal. Y él Claro. tenía toda otra familia constituida en el sótano de su casa encerrada. Y además que enmascaraba este monstruo que era. En este caso, en el caso de la película, hay como, si bien el villano se presenta mucho más adelante, hay Sí. como un tipo de monstruo también. Claro. Bueno, hay este personaje que se parece a Fritzl, que vendría a ser de alguna manera el villano, Sí. que en definitiva no lo es porque después aparece un monstruo que, bueno, vive ahí debajo, que bueno, De alguna manera es el villano porque es el culpable de todo, digamos, lo que creó en esa como caverna. es su creación. Lo que termina Pero sucediendo. sí, hay como, bueno, pero por esta cuestión, juega mucho con las consecuencias del incesto quizás. Claro, bueno, lo que pasa en la película es eso, justamente. Este tipo, al igual que Fritzl, viola a una mujer que tiene encerrada debajo. Y no solo la viola ella, sino que viola a generaciones que se van sucediendo. Claro, va teniendo hijos y después repitiendo los abusos con sus Exacto. propios hijos y así. Hasta llegar a, bueno,
Una criatura. Una criatura que vive ahí debajo. Sí, sí. Es un desenlace muy fuerte, creo que te sorprende por momentos la película y además como que no es tan larga para el desarrollo que tiene. No, bueno, también hay que acordarse que es una peli de terror, así que tan larga no puede ser, te mantiene bastante Sí. pegado todo el tiempo. Sí, mantiene la intriga. Me gusta mucho también cómo está relatada porque los primeros 40, 50 minutos de la peli es desde el punto de vista de la chica que alquila el Airbnb, pero después se da un giro y tenemos otro protagonista que es el dueño de la casa directamente. Claro. Así que bueno, ahí se suma. Ese cambio de perspectiva Sí. es interesante también, Está porque bueno. cada uno que llega tiene que ir descubriendo como qué es lo que está Eso. pasando. Y cómo, bueno, cómo cada uno lidia con la situación que existe ahí debajo. Sí, hay varios puntos en común. Obviamente la película es más exagerada. Sí. Está esta cuestión de que te van avisando algunas cosas, como cuando la chica llega al vecindario y todas las casas están No se ven. medio... Sí, pero al día siguiente se dan cuenta que están todas destruidas. Claro. Y la única casa que está impoluta es la casa La de... casa que ella alquiló. Claro. Pero bueno, sí, es muy parecido. Y también, bueno, este hombre encerrado en el sótano que está básicamente muriendo porque ya está muy Claro. viejo. Bueno, como Fritzl. Fritzl, como vos me contabas, sigue vivo. hoy en Cumplió día. 90 años este año, sí. 90 años. Sí, en 2023 sus abogados, él tenía 88, sus abogados solicitan su traspaso del ala psiquiátrica de la prisión donde estaba a una cárcel común. Esto le habilitaba la posibilidad de pedir la liberación anticipada por una cuestión de edad. Sí. Su abogado argumentaba que ya no era una persona peligrosa por esta misma circunstancia. Si bien el tribunal lo dejó trasladarse a una cárcel común, le revocó la solicitud de libertad anticipada porque lo consideró todavía peligroso y también consideró que por la magnitud de sus crímenes él debe morir en prisión, No se lo merece. por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que no se puede decir que es un final que a uno lo satisfaga porque la historia es terrible, entonces el desenlace solo puede ser igual de terrible. Básicamente eso es lo que pasa. Pero bueno, a veces lo que pasa es esto, que las apariencias de una familia pueden engañar, que quizás hay que prestarle atención a algunas señales como con algún tipo de anticipación y quizás escuchar a los hijos o a la gente joven cuando dicen determinadas cosas. La verdad, Lu, el caso que nos trajiste hoy es realmente Fuerte, impactante, sí. de lo más fuerte que hemos tratado hasta el momento. Pero se me está haciendo tarde, así que ¿qué te parece si nos vemos de nuevo el martes que viene? Me parece una muy buena idea, espero que hayan disfrutado de nuestra compañía en la ronda de hoy, espero que le den like al video, se suscriban al canal y nos dejen en comentarios si les interesa que tratemos algún otro caso policial particularmente. No se olviden de estar sintonizando la programación de Bermud, que está muy interesante todas estas semanas. Del otro lado, a las 21 horas, todos los lunes. Cóctel Criminal los martes a las 21 horas, los miércoles Pedro, los jueves el Safari de Luna. Espero que estén muy bien y nos vemos el martes que viene.